el árbol de la vida no es la cábala. Y la cábala no es el árbol de la vida. Y la cábala no es el árbol de la vida. Entonces, para no confundir. O sea, aquí estamos enseñando el árbol de la vida, que es algo que utiliza la cábala. Fue algo que se ha descubierto, ¿no? El árbol de la vida es una herramienta. Es como una herramienta de autoconocimiento. Y como el autoconocimiento tiene que ver mucho con la psicología, a mí me resuena mucho. Yo llevo 15 años estudiando la cábala, pero hace como un año es que he comprendido esto. Claro, porque cuando empiezas a estudiar la cábala hay tanta cosa, pero si te enfocas en el árbol de la vida se entiende fácil. O sea, ahora mismo estamos como en un momento de revelación, como algo que está viviendo la humanidad, como que siempre ha habido revelación, ¿no? Pero si miramos en los últimos 200 años, ha habido una explosión en el conocimiento que ahora está muy potenciada y acelerada con la tecnología. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una nueva especie. O sea, en unos cuantos años ya la inteligencia artificial tendrá una autonomía superior a la de los seres humanos. Entonces, si los seres humanos no se ponen las pilas, no se despiertan, se van a dejar alcanzar por la inteligencia artificial. Todas estas herramientas es lo que te conectan con un aspecto muy importante de lo que eres, de lo que fuiste antes de ti y lo que eres después de ti. Sí, porque la inteligencia artificial no tiene alma. O sea, de momento esa es la ventaja que le tenemos a la inteligencia artificial. Entonces el árbol de la vida es como un espejo del alma. Incluye una parte emocional, una parte corpórea, pero también una parte espiritual. Para comprenderlo va con estos círculos, que son dimensiones, que han sido estudiadas durante miles de años, que representan una fractalidad. ¿La fractalidad sabe qué es? O sea, nosotros somos un fractal de un átomo, de una célula, de una molécula, de un átomo, de una partícula. Sí, o sea, el fractal que podemos ver es, por ejemplo, un planeta es como si fuera una célula en una galaxia. Sí. Y una persona es como una célula en el planeta. Y así, así, así. Va infinitamente hacia abajo e infinitamente hacia arriba. O sea, como mundos. Entonces esto es como la estructura del fractal, de esta realidad. El fractal de este Matrix. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Mi seguite? ¿Sí tiene sentido? Sí. ¿Ha senso? Sí. Es el mapa, ¿no? Sí, se reproduce en diferentes niveles. Ahora estamos en la tercera dimensión, con las 7 dimensiones nuestras humanas, las 3 dimensiones espirituales, y luego para arriba, para arriba, para arriba, se repite, fractal. Ahora nosotros estamos en esta dimensión. Sí, entonces esto te ayuda a comprender esta dimensión de este universo, porque hay otros universos que tendrán otro árbol de la vida. Entonces, básicamente esto codificó la realidad de este fractal, porque ahí está representado lo masculino, lo femenino, están representados los planetas, los colores. Entonces la dualidad está ahí representada. Sí, es como que el árbol de la vida es como un mapa de la dualidad. Es una herramienta para poder equilibrar la dualidad que te desequilibra. Sí, porque el desequilibrio no es sano, pero es parte del fractal, es parte del juego. Entonces, entonces yo lo he relacionado, que nadie lo ha hecho, por lo que he visto, ¿no? Lo he relacionado con la psicología, pero con una teoría psicológica. Porque encaja con por ejemplo, la teoría esta de las familias, el sistema de familias internas. Encaja perfectamente. Las partes están ahí. Todavía estoy trabajando en eso, pero con el árbol de la vida puedo ver las partes. Y como dice Richard Schwartz, que es el creador de esa teoría, no hay parte mala, sino en el rol equivocado. Y los cabalistas dicen que no hay mal, que el mal es un bien en posición incorrecta. Entonces, básicamente, lo que el árbol de la vida te ayuda a colocar en la posición correcta, en equilibrio, que los judíos le llaman tikkun, rectificación. Es como que tú eres una persona y tú tienes una energía. Tú eres un fractal del grupo y el grupo es un fractal de la ciudad y la ciudad es un fractal del país.
Y al final representa lo que tú tienes dentro, está en el grupo, está en la ciudad, está en el mundo. Si tú te rectificas, se rectifica el mundo. Como que eso es lo que transmite esto. Pero eso lo dicen las canciones Medicina, lo Lo dice... dicono anche le canzoni medicina. Si cambio yo, cambias tú. La canción esta de Jesús Hidalgo, Yo soy tú, la de Sarmat, bueno, en fin. Canzone io Sí, entonces con esto yo puedo ver dónde están los desequilibrios, entenderme y poder ver cómo lo rectifico. A ver, yo soy psicólogo, pero al meterme con esto ya me estoy metiendo en algo más allá de la mente. Claro, porque si me quedo con la mente, como psicólogo, pienso que hay un cerebro que tiene una actividad que produce la conciencia. Pero está demostrado científicamente de que la conciencia no es un subproducto del órgano cerebral. Y ahí están los científicos como que diciendo, pero entonces existe algo, un espíritu, un alma. Y es como que, ok, como psicólogo, los psicólogos hoy en día solamente trabajan con la mente orgánica, pero la psicología trascendente trabaja con la mente también, las otras, ¿no? Que son esas tres, bueno, el uno ese y el dos, más que todo. il due. ¿Sí? Entonces, esas mentes están más allá de ti. O sea, están existiendo quién sabe de cuándo y vienen antes de ti. Todas estas partes que están atrapadas en esta dimensión material solo ven esa dimensión. Están atrapadas en la dimensión material, que solo hay una vida, que solo tengo este cuerpo, que no hay nada más allá de mí. Claro, eso es una cárcel. Te quedas ahí con miedo a la muerte, rechazando el sufrimiento, miedo a estar solo, miedo a envejecer. Claro, porque dices, esto es lo único que hay, claro. Entonces, en el mundo de hoy vivimos un mundo muy material, muy aferrado a lo material, donde solo se piensa que hay una sola vida, que con mucho miedo a la muerte, con mucho rechazo al sufrimiento, ¿sí? Entonces no ven con perspectiva esto de que, ok, esto es solamente una estación en todo este viaje. Pero ¿cómo te lo puedo demostrar? O sea, ¿cómo te puedo decir que hay un alma? Imagínate, o sea, no te lo puedo, o sea, no hay manera. Es simplemente que tú lo sientas. O sea, cuando empiezas a equilibrarte, ya empiezas a potenciar esto. Y ahí empieza a revelarse el alma. Porque ya empiezas a ver un propósito que está por encima de ti, estar conectado con algo que está muy, muy, muy por encima. Da igual fracasar, da igual los defectos, la muerte, la enfermedad, porque hay un propósito, porque hay un alma, que esto no es todo, porque la identificación con el cuerpo es muy, muy, muy heavy, es una cárcel. Entonces esto te ayuda un poco a salir de esa cárcel, a proyectarte hacia el infinito, a comprender que hay un alma, que hay algo más allá de ti. Y en ese momento que estás ahí, empiezas a comunicarte con las almas, con tu alma, con otras almas, que, a ver, en algunas experiencias de estas enteógenas puede ocurrir, ¿eh? O sea, yo no te puedo decir, oh, yo he visto mi alma, pero sí he tenido muchos encuentros. No puedo describir qué será, ni los puedo explicar, pero tiene como sentido esto, ¿no? Entonces es como que entrar en una comprensión trascendente de que hay algo más allá de ti, ¿sí? Que tus ideas, que tu mente, tu conciencia no es un subproducto de tu cerebro, sino que es una manifestación de algo que ya está ahí y viene antes de ti, ¿sí? Entonces imagínate conectar con eso. Los chamanes lo tienen ya de facto esta realidad. assoluto. Claro, ellos creen en la reencarnación, ellos saben, ellos conectan con los espíritus de los animales, con los sabios, con los ancianos, con la gente muerta, bueno, ellos lo tienen claro. Eso es un uso espiritual, una herramienta, o sea, la medicina como una herramienta de conexión espiritual con eso. Lo viven así, lo transmiten así. Obviamente aquí no hemos entrado en ese tema, hasta ahora, Fino ad ora. hasta hoy, porque yo nunca he hablado de esto. Porque el uso que nosotros tenemos de la medicina es muy terapéutico, es mental. Aquí no estamos hablando nunca hablamos de reencarnación, de nada de eso. Tampoco es que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque yo no quiero hablar de esas cosas tampoco. Pero son cosas que tú puedes descubrir y tú puedes creer y pensar y experimentar lo que quieras. Pero lo importante aquí es que ahora existe un espacio donde tú puedas conectar con lo que necesites conectar, así sea eso. Entonces, el uso y el manejo con estas medicinas, con el estar aquí, es tu responsabilidad.
O sea, aquí solamente estamos creando el espacio para que eso se manifieste, sí se tiene que manifestar. Porque aquí no somos una religión aquí que vamos a hacer rituales para hablar con el arma, para ver nuestras vidas pasadas y poder ver el futuro. No, ¿sí? Yo solamente estoy compartiendo una posibilidad, ¿sí? Que está abierta para que tú, si quieres o no, lo estudies y lo descubras. Porque este es el salto a la trascendencia, ¿sí? A poder vivir la vida con perspectiva, ¿sí? O sea, porque si tú caminas mirando para el suelo, o sea, no tienes perspectiva. No hay perspectiva. Si hay un hueco, pues te va a afectar. Pero si miras con perspectiva, no vas a ver los huecos ni nada. O sea, vas a ver tu propósito, vas a ver para qué viniste, quién eres, todo. Sí, lo que pasa es que en la vida la gente va con las luces bajas, ¿sí? Las cortas. Ahora es hora como de encender las altas a ver qué hay. Entonces básicamente aquí es como que, ok, estaba hablando de fisiología, de partes, de mente, de todas estas cosas. Ok, eso es importante. Esas son esas 7 inferiores, del 10 al 5. Tu compasión, tus límites, tu fuerza, el amor a ti mismo, tu inteligencia emocional, tu lenguaje, tu ego y tu cuerpo. Sí, o sea, de eso hemos hablado bastante. Ahora es como que en este camino, en este avanzar, es empezar a proyectarnos, porque si no nos quedamos atrapados en esas 7, ¿eh? Todo el tiempo ahí con la atención y el foco en eso, con la necesidad de andar equilibrando, la necesidad de viéndole los desequilibrios al otro, identificado con eso, y vas a perder perspectiva, ¿sí? Entonces ese es el tema. Porque al final lo troncal, lo importante es esa línea troncal, la central, que es en donde se equilibra el árbol, ¿sí? Entonces, ese camino recto, ese camino de Tikkun, ¿sí? Es el que te proyecta hacia el uno. Ahí, cuando vas ahí, lo miras. Porque los cabalistas dicen, de ese 6, nunca llegas al 1, lo puedes mirar. Lo ves, en esta dimensión solamente lo puedes ver. Pero verlo solamente ya es suficiente. O sea, es como que estás mirando para acá, estás mirando para acá, pero ya cuando, ok, que ese es, Keter, ese es tu potencial, ese 1 es tu potencial, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo aquí es algo revolucionario. Sí, porque está integrando la psicología con misticismo milenario, sí, que es una herramienta muy, muy potente porque, a ver, si en los psiquiátricos, si en las clínicas, si en las terapias psicológicas tuvieran esto en cuenta, en vez de darle medicación a la gente, le dirían algo por el estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya para explicarlo así desde diagnóstico cabalista del árbol de la vida, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia. Es un desequilibrio en el 2. ¿Cómo se equilibra? Con el 3. Es como que la persona canaliza y se abre un canal y empieza a tener alucinaciones auditivas, visuales, y recibe información, ve gente muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Si una persona no tiene el 3 equilibrado, eso se convierte en locura. Sí, o sea, si yo le digo aquí a cualquiera, ok, mira, ok, si presionas este botón vas a empezar a ver los muertos y espíritus. Tú presionarías ese botón, ¿sí? ¿A ti te gustaría ver todo el tiempo muertos y... Tu vorresti vedere tutto il tempo i morti? ¿Ah? Almas. Hay gente que vive así. Unos se vuelven locos, otros se vuelven medium, ¿sí? Pero el que se vuelve medium es porque tiene el 3 bien, ¿sí? Entonces la Kabbalah te enseña cómo equilibrar ese 3, ¿y tú crees que la psicología o la psiquiatría ha considerado esto? Nada, porque para ellos todo viene de la mente, del cerebro. Entonces vamos a darle pastilla a la gente, ¿sí? Y no, esto no, ¿sí? Entonces como que todo esto que estamos haciendo es como para dar ese empujón a nuestra conciencia, ¿sí? Porque si no nos va a coger ventaja lo que viene. Estamos en una época muy, muy clave. Entonces, esta es una herramienta de autoconocimiento, de conciencia, de desarrollo personal, de crecimiento, ¿sí? De comprensión, que te puede ayudar mucho. Entonces, es una de las tantas que existen, que en el momento que se comprende, vas a empezar a ver el camino recto, ¿sí? Como ese camino por donde camina el alma, ¿sabes? Porque si no, viene Satán y te enreda. Entonces, estas son las estrategias de Satán, según la Kabbalah.
el perfeccionista, ahí el perfeccionismo. Dogmatismo, estar aferrado a tu verdad o a lo que piensas. Rimanere Sí, la idolatría. El narcisismo, el sentirte que estás por encima de los demás. La pasividad, el saber lo que tienes que hacer, pero no lo haces. La confusión, el que se confunde ya sea pensando mucho, con duda. El exceso de autoanálisis, que es muy mental, todo lo tiene que andar analizando. El crítico interno, la disociación espiritual, el estar todo espiritualizado. No, yo puedo vivir, todo me llega. Sí, ese que utiliza ese confío, pero de la parte esa completamente perdida. Sí, de la parte disociada, de la parte bypassada. Sí, entonces esas son estrategias que utiliza Satán para enredarte. Sí, las que nos meten ahí en los desequilibrios. Ahí se deriva la procrastinación, el no expresarnos, el humillarnos. l'umiliarci, El humillarnos significa como que el otro es más importante que yo, no merezco nada. non merito nulla. Sí, todo eso, la desconfianza, sí, todas esas cosas. Entonces, el ejercicio, si hay preguntas. Sí. Sí, sí, por ejemplo, esto es muy importante porque, por ejemplo, porque las medicinas trabajan mucho en el 2, canalizas, ¿sí? Por eso la integración está en el 3. En la integración lo que hacemos es apoyar a la persona que pueda interpretar esos códigos que vio en su experiencia, ¿no? Sí, por eso que en ISERS, que estoy haciendo un curso ahora, ellos dicen, en el curso de IA Safety, de seguridad para facilitadores, espera tomar cualquier decisión. Claro, porque en esa canalización te puede venir que tienes que tomar una decisión, pero si el 3 no está bien, tomas una decisión que te puede arruinar la vida. Sí, es como una decisión que te puede venir ahí, es como, tengo que dejar mi trabajo, o tengo que dejar mi pareja, la ayahuasca me dijo, ¿sí? Entonces, claro, ahí en las medicinas, ahí entra mucha información por el 2, que si no se integra con el 3, puede ser nociva. Entonces, por eso es que la integración es muy importante. Muchas personas tienen la capacidad para poder autointegrarse, pero muchas no. Sí, por eso estamos aquí. Per questo siamo qui. Entonces, claro, a nivel de facilitador, es comprender desde el árbol de la vida cómo llega esa información, cómo se manifiestan las medicinas dentro del árbol de la vida y cómo esa información que llega, si no está integrada, desequilibra, produce locura, disociación, bypass espiritual. Entonces está claramente explicado. Y luego se va descendiendo a ver en la parte emocional, la parte del cuerpo. Entonces con las medicinas hay que tener mucho cuidado. Entonces, y aquí, claro, por eso utilizamos dosis más pequeñas, estamos siempre muy atentos al campo, ¿sí? Conscientes de esto, para que no ocurra esto, porque eso se ve cuando le ocurre a una persona. Porque el canalizar es muy importante. Tu intuición es lo más directamente conectado a tu alma, ¿no? Y si logras utilizar esa intuición a tu favor, es muy enriquecedor. Entonces, en las integraciones la idea es encontrar ese material rico de la intuición que has recibido en tu experiencia para que lo utilices a tu favor. El caso tuyo. Tú recibiste canalizaste muchas cosas, pero quien la estaba entendiendo era no este. Non quello, ¿Entiendes? capisci? Este que es el personaje. Quello chi è? Ese es el que estaba entendiendo eso, que tú lo describiste, ¿no? Pero en la integración te llevamos aquí, ¿sí? ¿Lo ves? ¿Tiene sentido? Lo vedi? Ha senso? Entonces, eso es, y de hecho en el test ese te salió alto, y eso, el ego, sí, el ego social. Porque es como que los mecanismos son como leyes, ¿no? Los mecanismos de la mente son tan estructurados, tan predecibles. Y ahí podemos ver, ok, cuando entra del 2 y se va para el 8, o se va para el 4, o se va para el 5, o se va para el 7, ahí también hay otras dinámicas, otras cosas que ocurren. Es como entender una toma desde el 5 o desde el 4. Desde el 5 te puede llevar a tomar una decisión radical.
Desde el 4 te puede llevar a me entrego, confío absolutamente, sí a todo. Y si lo de la información de la toma se va al 10, no necesito trabajar, no necesito dinero. La ayahuasca me ha dicho que me tengo que ir a la selva. Entonces, claro, no nos hemos metido en integraciones de este tema porque tampoco queremos encasillar todo en esto, ¿no? La idea es que se comprenda un poco, que se vean los mecanismos que existen y intuir, o sea, desarrollar tu intuición con esto. Pues la integración no depende de esto, depende de ti. Dipende da Sí, te. del que el facilitador esté equilibrado, pueda pillar eso. Porque yo no estaba pensando en el árbol de la vida cuando tú estabas hablando. Es como la intuición que se desarrolla. Como que algo que me dice, ok, ¿quién está hablando? Que no era con juicio, era simplemente curiosidad. Entonces, ese es el poder de esto. ¿Y cómo lo estoy manejando? Porque lo he traído, esta es la primera vez que lo explico. El lanzamiento ha sido aquí. Y la Sí, el lanzamiento y con Mauricio, claro, imagínate. Mauricio. Sí, porque a ver, yo desarrollé esto en una escuela diferente a la de Mauricio, pero estamos sintonizados en muchos aspectos. Obviamente mi perspectiva es muy psicológica, con aplicación a la facilitación y a la integración. ¿Alguna pregunta? Claro, no, sí, es los protectores, los bomberos, los managers, todos están ahí. ¿Tú qué entiendes? Sí. Capisci? Por ejemplo, Un esempio, aquí están protectores, qui ci sono i protettori. más que todo en este lado, porque este lado es la severidad y este lado es como la compasión. Aquí están los exiliados. Aquí también pueden haber bomberos, aquí también. Esta es la parte emocional que explota, la que no sabe manejar. Aquí también están managers muy rígidos, el ego social. ¿Sí? Aquí también están bomberos, un yo que no está estructurado, débil, con inseguridad. Entonces, y digamos que la idea de desarrollar el self aquí, más que, allá no dicen desarrollar, pero como que aumentar la energía del self, llevar la energía del self. La energía del self está aquí. Entonces, así es como, es increíble. O sea, yo lo descubrí hace poco. Sí, el libro de Mauricio está muy bueno porque explica los conceptos de una manera muy sencilla. Y claro, que tú te pones a leer Cábala y te enredas, pero en ese libro está todo muy bien explicado, Pero como un manual. Entonces, en realidad, el trabajo que hacemos aquí en integración está en el 6, Seis. ¿sí? O sea, es como que el 6 hable. Es como que en las integraciones están hablando los personajes, ¿sí? Aquí también hay uno, ¿sí? Entonces, la idea es revelar porque este eres tú, ¿sabes? Este es el que sabe quién es, este es el que sabe lo que quiere, ¿sí? Cuando está equilibrado, quando sta equilibrato, ¿sí? Porque aquí también hay desequilibrio. No saber lo que quiero, rechazarme. En el extremo, narciso, otro bypass espiritual que viene de aquí. Soy perfecto, no le puedo hacer daño a nadie. Todo lo que hago es perfecto. Ese es un desequilibrio de aquí. El narcisismo. En defecto, o sea, en la parte, digamos, deficiencia, ¿no? En la deficiencia nella deficienza, nella mancanza, es no soy suficiente, nadie me quiere, non sono sufficiente, no sé lo que nessuno mi quiero, vuole, ¿sí? Este de aquí es tengo que, hay que, yo soy, io sono, no puedo, non posso. ¿sí? Este es el que tiene que hacer también. Estos están muy conectados, pero en lo material, en la acción. En el hacer mucho, por dinero, Denaro, por X o por X, o en el no hacer nada, no tener nada, de tener, avere, hacer. fare. Sí. Claro, ellos han utilizado la cábala para conectar con esta realidad, pero más que para conectar que para controlar esta realidad, esta aquí. El que está aquí en desequilibrio es, digamos que mucha sensibilidad, todo le abruma, Tutto lo brucia, sí, todo le duele. En exceso es controlo mis emociones. spesso e controllo le Sí, emozioni. ¿sabes? El que está aquí está muy relacionados. En desequilibrio no puede expresarse. Está conectado con este también. No puede expresarse. Este le da la razón. Esto. Dà la ragione, No puedo expresarme porque lo que digo no vale. No digo lo que siento. O hablo mucho, hablo en exceso, miento. mento, ¿Sí? Digo mentiras.
Entonces este colabora con este para mostrar un personaje que habla mucho. ¿Aquí hay argentinos? Poi ci sono argentini. Los argentinos están muy aquí. Italiani. Buena pregunta. 10. Los italianos están aquí. Porque aquí también está el hedonismo, ¿no? Lì c'è anche l'edonismo, no? Sí, el sentir y tal. Sentire, Sí, el vivir en el placer, este es también el sentir. piacere, Y también el hablar mucho. il dramma también. El que está aquí es el controlador, pero también el perfeccionista Però anche il perfezionista, en exceso, ¿no? in eccesso. Mucho trabajo, tengo que trabajar, hacer. Este colabora mucho con esta. En deficiencia no tiene límites, la gente pasa por encima de él. Este es como el compasivo. Quello è il compassivo, En exceso es como esa madre que cuida de su hijo toda la vida, ¿sí? O el hijo que siempre se tiene que portar bien, ¿sí? O el empleado sumiso, en exceso, ¿no? En deficiencia es una persona que no tiene compasión. Van relacionados. Y luego este es digamos, tu inteligencia. quella è la tua intelligenza. Este es el que decodifica toda la intuición. Este es la creatividad. Este la hace real. Y este es el manager de todos. E questo è il manager di tutti. Este le manda instrucciones a todos. Questo gli manda istruzioni a tutti. Entonces, si aquí la intuición digamos, de irte a la selva, Qui ti dà l'istruzione di andare alla selva, este se disocia, quello si dissocia, este le dice a este que consiga el dinero para irse por la selva, quello gli dice di prendersi i soldi per andare in selva, este es el que se convierte en el personaje del chamán, quello si converte nel personaggio dello sciamano. y este es el que se va a la mierda en la selva. Vediamo io quando torna. Y aquí está tu potencial. La idea no es pensar que ahí esto es malo o bueno, no. Ni que hay que estar aquí ni aquí, o sea, no. Sì, l'idea non è Porque nos metemos en la dualidad nuevamente. perché ci mettiamo nella dualità, Nos volvemos a desequilibrar. Todas tienen que estar. tutte ci devono essere. Todas. Esta se queda aquí mirando para acá. Quella rimane lì guardando in là. Pero cuando todas están equilibradas, este es súper potente. Quando tutte sono equilibrate. Sí, digamos que Enfocado solo en una parte está lejos, digamos, del potencial, porque el equilibrio está en el todo. el equilibrio te va a dar, el equilibrio de las Sefirot lo que va a hacer es que esto te ayude a conectar más contigo mismo. Sí, equilibras todo para que esta se potencie. Porque tú estás aquí. Perché tu stai lì, O sea, el tú real. il tu reale. Bueno, por ejemplo, aquí este te protege porque es el que coloca los límites. Este es el que cuida el lenguaje, lo que dices. Sí, y este controla. O sea, todas estas tres son. Para mí si estás en el 10, que es la gente que vive en esta realidad sin pensar en nada diferente, la mayoría de la humanidad lamentablemente, aunque en el 10 está el 1, Anche se nel 10 c'è l'1, porque 1 más 0 es 1, perché 1 più 0 fa 1, o sea, es un 1 manifestado de una manera diferente. ¿Sí? Hay que salir de aquí definitivamente. O sea, nosotros tuvimos un descenso como seres espirituales, que es de esta manera como lo estoy haciendo. Y el ascenso espiritualmente, forzosamente tienes que regresar, el camino de retorno. ¿Sí? Hay gente que le puede poner iluminación, dependiendo de la tradición. Entonces, definitivamente para mí hay que salir del 10. La gente, cuando toma la decisión de venir a tomar ayahuasca, automáticamente deja de ser el 10 y pasa a ser un 9, un yesod. Luego, como Anthony lo estaba diciendo, poi come Anthony diceva, puedes tener un bypass espiritual. puoi avere un bypass spirituale, En el bypass espiritual no hay senderos. non c'è sentiero, Simplemente del 9 te vienes a la tríada superior o a la Insof, pero sigues estando en el 9. però continui a stare nel 9, Por eso es que es un bypass. per questo che è un bypass. ¿Sí? Y la gente dice, no, yo ya E la gente dice, no, ma io già estoy iluminado. sono illuminato.
Se fumó un bufo y está iluminado. Buffo e si è illuminato. Es un bypass espiritual. È un bypass spirituale. En el sendero de retorno Nel sentiero di ritorno debes transitar el caminos para llegar allá. Entonces hay un peligro con eso, ¿verdad? Te puede venir aquí al 2, como dice Anthony también, en un bypass. De hecho, estas 3 de acá pueden ser esquizofrenia. Un bufo es esquizofrénico. un buffo è schizofrenia. O sea, la experiencia de un bufo es esquizofrénica. L'esperienza del buffo è schizofrenica. Si tú le dices, hablas con un psiquiatra y le explicas la experiencia del bufo, es una esquizofrenia inducida temporal. Entonces, yo sigo siendo matemático, Io continuo ad essere matematico. ¿verdad? Para mí tengo que ir del 9 al 8, al 7, al 6, por los senderos que están, por arquetipos, y es un camino espiritual de ascensión espiritual. No se necesita ir de número en número. Hay algo que se llama el camino del medio. Farah es el camino que le gusta, el que ha elegido. Para il cammino che ha scelto. ¿Sí? Va del 10 al 9, del 9 al 6 y del 6 al 1. Para mí es más fácil caerte. Aunque el camino del medio es armónico, porque recuerden que aquí está la misericordia y aquí está la fuerza, es armónico, pero para mí es más fácil caerte. Entonces es un esquema que tú puedes transitar como quieras. Puedes ubicarte Puoi ubicare en qué sefirá estás, en qué número estás, en qué sefiró estás, in che con qué energía y hacia dónde quieres ir. e vedere verso dove vuoi andare. Estar aquí arriba, recuerden, yo les dije, es medio loco, ¿verdad? Entonces, los que se ubican acá, de vez en cuando es que vas en alguna sefirá inferior. Te vuelves muy espiritual y dejas de ser funcional. Y todo eso se va aprendiendo poco a poco. ¿Tenías una pregunta, Sacha? Sí, pero en ese momento no hablé del 9 como sexualidad. Estaba hablando de la MEM, y la MEM es el sendero que está entre el 8 y el 7. Alimentación también. Hay gente que quiere comenzar a trabajar con la respiración, con los pensamientos, sin haber trabajado la sexualidad y la alimentación, y para mí no se puede. Lo hablo por mi experiencia. Alguien que tiene problemas alimentarios, bien sea obesidad o bien sea bulimia, hay que trabajar eso primero. Por supuesto, volvemos al ejemplo. Tenemos un problema en la MEM con la sexualidad, con la alimentación. ¿Qué pasa si le ponemos al agua un poquito de fuego? Se comienza a evaporar, ¿no? Y si se está evaporando y le ponemos un poquito de aire al agua evaporizada, se va para arriba. Entonces podemos trabajar los problemas sexuales y de alimentación con el aire y con el fuego. No es que tenemos que meternos con la MEN nada más, con el agua. Por lo visto, la próxima vez que yo hable de esto, vamos a hablar de las 3 letras madres, porque hubo bastante interés en dónde está el fuego, y vemos si hablamos un poquito de los chakras. Entonces, Quindi, a mí la que me interesa es la del 6, que se llama Tiferet. Tiferet en hebreo significa la belleza. Es tu relación contigo mismo, armonía y paz emocional, el yo emocional interior, el amor a ti mismo. Todo el trabajo que hacemos aquí es que descubras el amor por ti mismo, a que te aceptes sin exigencias. Si ocurre, ocurre. Entonces las preguntas son, para que todos reflexionen, estas son las meditaciones de Tiferet. Observas y tomas en cuenta con frecuencia las sensaciones de tu cuerpo. Cuando dialogas contigo mismo con el personaje. ¿Quién habla? ¿Tu yo interior está avanzando hacia tu yo potencial? ¿Qué vas a hacer para mejorar? ¿Cuándo lo vas a hacer? Ujú, sí. Entonces, así de sencillo. yo quiero agradecer
la propuesta de hacer esa clase con ese tema la hice yo hasta reemplazando mi misma clase. Y ahora comprendo por qué. Porque por fin he comprendido algo. De verdad. O sea, sentía que era algo potente, pero como que para mí completamente nuevo. Y como que en las clases hasta ahora, como que por lo menos yo, para mí han sido pinceladas, sí, las que han dado hasta ahora. Y yo no pude realmente captar el sentido, la perspectiva, la aplicación. Sí, y hoy entre las aportaciones mutuas, como que sí, lo comienzo a ver. Y me parece realmente impactante, la verdad. Gracias. Entonces, como yo dije, mi libro y mi entendimiento no es solamente en la psicología, pero sí la abordo. Es un subtítulo de Tiferet, Tiferet en la psicología y el desarrollo personal. Desde una perspectiva psicológica, Tiferet representa la integración de las diversas partes del yo. Es el proceso de unificación de los diferentes aspectos de la personalidad, equilibrando las emociones, los deseos y la razón en una síntesis coherente. Este proceso de integración es esencial para el desarrollo de una identidad sana y equilibrada. En la psicología cabalista, Tiferet es la fuerza que permite al individuo reconciliar los conflictos internos y encontrar un sentido de unidad y propósito. Es el centro donde se resuelven las tensiones entre las necesidades del yo y las demandas de la moralidad, entre el deseo personal y la responsabilidad social. Este equilibrio es lo que lleva a una vida de integridad y armonía. El trabajo con Tiferet en el desarrollo personal implica aprender a integrar los aspectos opuestos de la personalidad. Es aprender a ser compasivo sin ser indulgente, justo sin ser severo y equilibrado sin ser indiferente. Este equilibrio interno es lo que permite a las personas vivir de manera auténtica y significativa, en armonía con ellas mismas y con el mundo que las rodea. Es lo que escribo sobre psicología relacionado con Tiferet. Yo hablo otras cosas de Tiferet. ¿Sí? Io parlo anche di altre cose di Tiferet.